Clúster Minero de Sonora. Gracias, Fernando, gracias por la invitación. Y bueno, nosotros somos el clúster de responsabilidad social corporativa, así que de clúster a clúster, haciendo alianzas y compartiendo experiencia e información. Fíjense, voy a compartir pantalla, pero vamos a hablar un poco, va a ser algo también un poquito práctico en el sentido de que vamos a conocer eh, en profundidad lo que es un sistema ético, un sistema de retroalimentación también, con una línea de denuncia o con incluso una línea ética. Pero cómo esto puede apoyar no solamente a nuestro sistema de integridad, sino también puede impulsar la mejora continua dentro de nuestra organización. Entonces, ¿cómo es que se combinan estas dos cosas en una? Y eso es lo que vamos a ir platicando el día de hoy. Bien, y además, déjenme comentarles que las líneas ya, incluso los sistemas de denuncia, ya también están basados en una norma ISO, que es la 37002, así como la 37001 es antisoborno, ya hay incluso una guía específica para lo que son las líneas de denuncia. Y eso también es lo que vamos a ver hoy un poquito a detalle. Bien, primero la pregunta, ¿por qué tener un sistema de denuncia anónima? ¿Por qué se imaginan ustedes? ¿Por qué tendríamos que tener una cosa así? ¿Para qué nos sirve? ¿Para qué nos ayuda? ¿Realmente es necesario en nuestra organización? Aquí quisiera hacerles la pregunta para que participen un poco y vamos haciendo un diálogo. ¿Quién quiere participar? Ahora que es jueves y ya estamos a un paso de la Semana Santa. No sé, Roberto, si me ayudas, ¿tú qué te imaginas para qué tener un sistema de denuncia? Roberto Sánchez, que está por ahí, o Jorge Adelante, Cruz. Paola. Paola, adelante. Hola, muy buenos días. Pues primero que nada, es importante, ¿no? Como todo organismo, como toda empresa, tener canales de denuncia. ¿Por qué surgen a lo mejor las denuncias o estos canales anónimos, ¿no? Por, por hacerlo un poco más, hay gente que no se anima, pues vaya, a denunciar directamente por miedo a represalias o porque Exacto. probablemente la persona que está recibiendo algún tipo de casos que me imagino que se comentan o ya sabemos, ¿no? De factores psicosociales que pueden existir, darles la seguridad a ellos, ¿no? De que van a hacer su denuncia de manera anónima y que se va a mantener en anonimato esto, ¿no? Creo que en algunas empresas hasta los canales donde uno va a poner la denuncia, ya sea correo electrónico o llamadas telefónicas, son empresas que son ajenas a nuestros organismos, ¿no? Para darle más credibilidad y obviamente apoyo, ¿no? A la persona que va a tener algún tipo de detalle, ¿no? O que está teniendo algún tipo de detalle. Entonces, Padrísimo. creo que es para darle pues credibilidad, protección, seguridad, ¿no? Al colaborador o a los colaboradores. Exacto, padrísimo, Paola. Eh, Súper. Y además, esto que nos comentas tiene que ver un poco incluso con cultura, porque eso de animarse y como que tenemos esa visión de que normalmente el que denuncia es al que le va mal, no es el primero que sale de la empresa. Entonces, creo que ya ha ido cambiando un poco y lo vamos a ver ahorita. Y sí, fíjense que esto forma parte de nuestro sistema de integridad y antisoborno. Tener estos medios de comunicación y de acercamiento. Pero algo importante que sí me gustaría decirles es que no solamente tener la línea, sino realmente tener un sistema de integridad. Por eso este punto, ¿no? Este sistema de integridad que abarca tener tu política de integridad y tener lo que vamos a platicar el día de hoy.
También, fíjense que tiene que ver mucho con compliance, con el cumplimiento normativo, con nuestro control interno, con evitar fraudes dentro de la organización, con el tener una organización ética que actúe en base a valores y que promueva los valores dentro de la organización. Y además, ya prácticamente todas las ISOs y muchas normas ya te están exigiendo contar con esta línea de retroalimentación. Vemos sobre todo la ISO 37000, que tiene que ver con anticorrupción, la 27000 de los sistemas, también la 37301 con compliance, y así vamos a ver muchas normas. Ahora, nos ayuda a generar confianza y protección al informante. Como decía Paola, muchos no se atreven a decir lo que está pasando dentro de la organización por miedo a represalias, ¿no? A que me vayan a hacer algo a mí o que la vayan a agarrar entonces contra mí, pero eso no nos permite mejorar dentro de la organización o darnos cuenta de algo que estamos haciendo mal o algo que puede suceder, incluso algún riesgo. También nos ayuda a cumplir con ciertas normas. Ya derechos humanos, como vamos a ver, nos exige tenerlo. La NOM 035 de los riesgos psicosociales que platicabas también. Entonces nos va a ayudar a cumplir con la ley, pero sobre todo nos va a permitir a solucionar problemas dentro de la organización. La otra vez me comentaban que hubo una de malos tratos dentro de la organización donde se acusaba a uno de los jefes que habló en público regañando con groserías altisonantes a un proveedor enfrente varios empleados pues no se hizo correcto y alguien lo denunció, no fue anónima, ya incluso se atreven ya más a que no sea anónima y dijeron, esto no es correcto, estamos quedando mal incluso con el proveedor y no son las formas. Se analizó el caso, la verdad es que se analizó bastante bien y se le llamó la atención, el jefe reconoció que no era la manera correcta, sí se justificó que porque no le estaban dando cumplimiento, pero aceptó que esas no eran las formas. Entonces, no solo en eso, sino también arregla conflictos dentro de la organización que a veces no se dialogan, no se platican y pueden de esta forma poderse arreglar. Incluso hubo una jefatura que acaba de llegar, regañaba a todos, gritaba y empezaron los colaboradores a señalarlo a través de un canal de denuncia y pues incluso salió mal el clima laboral. Este gerente no aceptó el clima y Recursos Humanos tuvo que hacer una entrevista uno a uno con todo el área y pues sí, ya tomaron represalias en función de ello. Entonces se pueden arreglar muchos conflictos internos, pero también se pueden prevenir accidentes. También hubo un caso de maquinaria y equipo que por el día a día nos estaba comiendo y no se estaban atendiendo el mantenimiento adecuado de ciertos equipos y entonces ya se había señalado, pero obviamente se va dejando hasta que llegó la denuncia, llegó al área de operaciones y se revisa y estuvieron a punto de tener un accidente. Entonces, se evitan ese tipo de cosas. A veces no te atreves o a veces ya se lo dijiste a tu jefe inmediato y no se hizo nada. Entonces, también el que tengas esto es preventivo, inhibe el fraude, inhibe que sucedan las cosas. Cuando las personas, los colaboradores, saben que ya hay mecanismos que te van a ayudar en este sentido o que la dirección se puede enterar, también ya lo piensan dos o tres veces. Recuerdo en un proyecto donde llegamos y empezamos a dar ya todo lo que es la capacitación del código de ética y conducta, lo que podría suceder, cómo funciona la línea de denuncia. Tres personas renunciaron. Tres personas renunciaron porque estaban coludidas con fraudes dentro de la organización. Se investiga y luego se dieron cuenta que sí, efectivamente, tenían o estaban involucrados en fraude. Entonces, es preventivo, también ya es disuasivo, inhibe el fraude. Eh, y también cuando tienes un buen mecanismo, como decía Paola, que te da confianza, que hay un tercero, a lo mejor independiente, en medio, no quiere decir que no vaya, que vaya a gestionar todas las denuncias, porque lo ideal es que la gestione la propia empresa por dentro, pero que se garantice ese anonimato.
se incrementa, la gente se anima más en ese sentido. Pero sobre todo, si a través de un sistema como esto promueves la mejora continua, la innovación, lo estructuras, porque normalmente cómo se da la innovación dentro de la organización, oye, te damos ideas, pero se pierden ahí, se analizaron, se evaluaron las ideas, se documentaron las ideas, eh, se pierden. Entonces, cuando tú lo metes en un sistema de esto, está documentado, está registrado, se le contesta, entonces se sistematiza, se formaliza. Veamos un poquito de estadística, que está bastante interesante aquí, donde por ejemplo, nos dice que hay un 33%, eso es a nivel global, de que se han incrementado las denuncias a través de este tipo de plataformas. Lo que quiere decir es que la gente ya se empieza a acostumbrar, ya le empezó a perder el miedo, ya sabe que sí funcionan, entonces ya las empieza a utilizar de manera pues ya mucho más normal. Algo que nos llamó la atención es que el 65% tienen que ver con capital humano o recursos humanos. Y entonces también, como vamos a ver con la NOM 035, de repente dicen, bueno, entonces, ¿quién tiene que manejar o quién tiene que ser el líder de esta herramienta o de este proceso? Pero bueno, la mayoría son de esto y sobre todo en hostigamiento laboral, malos tratos, acoso, todo ese tipo de cosas son donde más se tenemos y también en lo que son fraudes, lo que son desviaciones, sobornos, mal uso de los recursos de la organización, también se presentan un gran número de denuncias en ese sentido. Veamos que en cuanto a cumplimiento, nos va a ayudar a darle cumplimiento a la NOM 035, que son los riesgos psicosociales, a los derechos humanos, que ahora también ya, obviamente los derechos humanos son por ley, pero también nos exige tener un canal de denuncia, nuestro sistema anticorrupción, el sistema de medio ambiente, por si hay algún impacto medioambiental que esté generando nuestra organización o que podría estarlo haciendo, a lo mejor también evitar estos riesgos con las comunidades en donde estamos, por ejemplo, la minería, a lo mejor cierta comunidad puede manifestarse diciendo, oigan, aquí me están haciendo un problema y nos damos cuenta antes de que nos paren el proyecto, no lo cierren, que ellos tengan los medios también de informarnos qué está pasando para nosotros poder reaccionar a tiempo. Lo mejor de todo es reaccionar a tiempo. Y también cumplimos con la mayoría de los objetivos de desarrollo sostenible. De hecho, cumplimos con todos los principios del Pacto Global, pero sobre todo si queremos ver la parte de anticorrupción, está en paz, justicia, en el número 16, instituciones sólidas, ahí en el apartado 16, donde habla de que tenemos que cumplir y tener este tipo de herramientas. Y ahora nos preguntamos, oye, ¿y por qué tiene que ser o por qué sería bueno que el anonimato? A muchos directores no les gusta que sea anónimo. Dicen, no, es que no me da certidumbre, no me da fuerza el que sea anónimo. No la podemos tomar en serio. Pero yo les digo que lo mejor en una organización es darnos cuenta de lo que está pasando. Es mejor enterarte y no que seas el último o cuando ya sucedió o cuando ya no hay nada que hacer. Entonces, tener estos canales te permiten saber qué está pasando. Ahora, sea anónima o no sea anónima, tiene que tener un proceso de investigación, de tratamiento, de conclusión. Entonces, no necesariamente porque no es anónima, no va a ser investigada. Y si es anónima, también. Pero de alguna manera genera confianza, por un lado, cuando no te sientes muy seguro, te genera confianza. Dos, es como un escudo protector. Es un escudo donde tú dices, bueno, hay un tercero en medio y eso, como decía Paola, me garantiza, me siento más tranquilo. Y digamos que tenemos menos riesgos en ese sentido y peligros. Pero lo importante, como les decía, es enterarnos. Ahora, si tenemos proyectos con gobierno o tenemos o somos proveedores de empresas que tienen proyectos con gobierno,
tenemos que también dar cumplimiento a la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Esto sobre todo por si se presenta un caso de corrupción. Si nosotros tenemos lo que dice aquí, que contamos con una política, un programa de integridad en nuestra organización, donde tengamos herramientas de denuncia y protección al denunciante, nos va a minimizar el impacto prácticamente en un 80%. ¿Por qué? Porque acepta tanto el gobierno o cualquier organización que no estamos exentos a que se presente una situación como estas. Por lo tanto, el contar con todo un programa de integridad, una política, todo un sistema, que tú estás haciendo lo correcto y que se te presentó esto, bueno, te minimiza el impacto. También, como lo hemos mencionado, la NOM 035 en el 8.1, inciso B, nos dice que debemos de disponer de mecanismos seguros y confidenciales para la recepción de quejas por prácticas opuestas al entorno organizacional favorable y para denunciar actos de violencia laboral. O sea, que tenemos que contar con ello. Y por eso, de repente, esto de, oye, vamos a tener 3 líneas de denuncia, una para los derechos humanos, otra para la NOM 035, y los de auditoría interna quieren llevar la de ética y corrupción y la de los fraudes. ¿Quién la tiene que manejar? Esto es a lo que nos hemos enfrentado hoy en día y nosotros lo hemos podido resolver. Les vamos a mostrar ahorita un ejemplo de cómo lo hemos podido hacer en esta experiencia de DIRE. DIRE, que significa denuncia inteligente, responsable y ética. Este es un sistema que va a ayudar a que se pueda implementar todo un sistema de integridad dentro de tu organización. Diré, al ser un tercero independiente, pero que te va a proveer un sistema que lo vamos a ver ahorita, vamos a ver un ejemplo de cómo se hace una denuncia, vamos a ver cómo es la parte de atrás, cómo está el sistema, cómo es que lo gestionan, vamos a verlo, ahorita vamos a dar un ejemplo para que ustedes vean cómo es que genera esta confianza, cómo te puede ayudar a fortalecer esta reputación y dar este cumplimiento de ley. Ahora, es parte de tu sistema de responsabilidad social, de sostenibilidad dentro de tu organización. Y para tener un manual, o ustedes que están en sostenibilidad, ESG ya, ASG, saben que tienen que tener su manual, su política de sostenibilidad, su estructura o su comité de sostenibilidad, un código de ética y conducta. Esto es muy importante porque este va a ser el tronco central de todo su sistema de integridad y además tiene que ver con todos los aspectos que estamos evaluando y además la relación con nuestros diferentes grupos de interés, porque recuerden, siempre les he dicho que me han invitado a dar las pláticas, que el código de ética y conducta no es una extensión del reglamento interior de trabajo, sino es el compromiso de la empresa con sus diferentes grupos de interés. O sea, no es decirle al empleado cómo se debe de comportar, qué hacer, qué no hacer, sino más bien cómo se va a comportar la empresa con el empleado, cómo se va a comportar la empresa con el cliente, cómo se va a comportar con nuestros proveedores. O sea, es el comportamiento de la empresa con sus diferentes grupos de interés y ese es nuestro código de ética y conducta. También tener un sistema de evaluación y riesgos. Vamos a hablar que ahora, hoy en día, todo tiene que ver con riesgos. Entonces, yo les sugiero ahí como sugerencia que evalúen, por ejemplo, la NOM 31.000, que tiene que ver con riesgos y esa se puede aplicar a todos los riesgos. Tenemos también una plática de riesgos muy buena, muy interesante y bueno, posteriormente a lo mejor también se las podemos dar. Pero sí, los riesgos ahora es el punto también central. Algo para cambiar la cultura dentro de la organización es la comunicación. Tenemos que tener un plan de difusión de todo el año, qué es lo que queremos comunicar, qué herramientas de comunicación tenemos, qué tableros, qué medios de comunicación contamos, cuáles son nuestras audiencias, cada cuándo tenemos que estar nosotros mandando mensajes, qué tipo de mensajes, o sea, la frecuencia, el tipo de mensaje, qué es lo que queremos nosotros dejar y qué es lo que queremos comunicar. Bueno, ahí se tiene que hacer un plan de difusión. Debemos de contar con este sistema de denuncia dentro de nuestro sistema de sostenibilidad, es también muy importante. Y ahorita me regreso allá.
Medir, si no medimos, no podemos mejorar, no podemos cambiar. Entonces tenemos que tener indicadores claves, tenemos que tener objetivos, tenemos que tener indicadores, tenemos que tener metas a dónde queremos llegar con cada uno de ellos, tenemos que tener protocolos de mitigación, pero sobre todo indicadores. Y además de los indicadores, nuestro reporte de sostenibilidad y finalmente también nuestra auditoría de sostenibilidad, que como ustedes saben, yo siempre les recomiendo a las áreas de sostenibilidad y responsabilidad social empresarial utilizar, muchos utilizan la ISO 26000, pero aquí está la SR10 de ICUNET, que nos puede servir justo para hacer la auditoría integral de todos nuestros sistemas. Ahora, si nos enfocamos en el sistema de denuncia, es muy importante contar con el mecanismo, pero también con un manual de procedimientos de qué vamos a hacer cuando llegue esta denuncia. Ahora qué? Ya me llegó, ya tuvo confianza, ya me la dejó aquí, ahora qué hago, ¿no? Ese proceso de investigación lo tenemos que tener documentado en un manual para que sigamos qué pasos vamos a dar. Nosotros se los damos en función de la 37002, que les vamos a mostrar parte de lo que es esta 37002. También, dentro de, como les decía, del plan de difusión, debemos incluir lo que es la línea de denuncia. En una primera instancia, normalmente se da con el código de ética y conducta. Cuando tú implementas tu código de ética y conducta, también difundes lo que sería tu línea, pero no necesariamente hay tanto el código como la línea deben de ser una difusión permanente. Cada año se debe de estar difundiendo, no de la misma manera, pero sí tenemos que tener un programa y un plan de difusión y además tenerlo visual, porque incluso cuando nos lleguen las auditorías, vamos a tener que nosotros mostrar, mira, aquí se está comunicando, aquí lo tienen a la mano, aquí tienen el póster, aquí tienen la intranet, aquí tienen el link. Eso es muy importante. Justo hace unos días nos llamaron y nos dijeron, oye, Valter, la tenía yo desactiva, actívamela porque me va a llegar una auditoría de SMETA y uno de los aspectos que me evalúan es este. Entonces, bueno, ya se activó todo porque pues iban a tener una auditoría de SMETA. Entonces, ya si nosotros queremos también ser proveedores de grandes empresas, también nos los van a estar pidiendo y nos van a mandar auditorías y en esas auditorías nos van a revisar precisamente esto, y no solamente que la tengamos, sino que la tengamos difundida, que nos van a auditar nuestro propio proceso, nos van a auditar esto que voy a mostrar. Entonces, uno es poner a disposición de todos, de los diferentes grupos de interés, porque esto no solamente es para los empleados, esto es para los proveedores, porque imagínense que hay un fraude, el director de compras o algún jefe de compras le está pidiendo el 10%, el 5% de lo que llega. ¿Y cómo me voy a enterar? Si no es que el de compras me dice qué está pasando. O por ejemplo, esto que les decía, lo reportó un empleado, pero también lo pudo haber reportado el proveedor de que estaba teniendo malos tratos. Entonces, lo tenemos a los diferentes grupos de interés o la comunidad, por ejemplo, que a lo mejor están invadiendo cierto espacio bueno, en horarios que no deberían o ciertos aspectos de la comunidad que también nos podría estar reportando. Ya entonces el informante, que es quien nos hace la denuncia o nos hace la mejora, bueno, pues la levanta, hace un reporte, hace un informe, lo puede hacer tanto por vía telefónica, la mayoría todos tenemos teléfono, entonces lo puede hacer por medio de teléfono o por medio de su computadora. Entonces lo padre que con el QR ya lo lee y ahí mismo lo hace. Incluso hay teléfonos donde puedes dictarle y te lo va poniendo, ya lo hemos hecho nosotros y la verdad es que bastante bien. Después de eso, entonces lo tienes que mandar a investigar. Lo asignas a un investigador porque necesita ver qué es lo que está sucediendo, si procede, si no, y ahorita vamos a ver el mecanismo que se debe de llevar. Y finalmente, ya algunos que son los graves, los que llegaron hasta el proceso final, tendrás que llevarlos a una comisión de honor y justicia para que ahí se tome la decisión de la sanción. ¿Se sanciona o no se sanciona?
y qué tipo de sanciones podrían haber. Los tipos de sanciones puede ir desde una amonestación verbal, un acta administrativa, el despido del personal o incluso una demanda penal contra la organización. Entonces, esa gradualidad es bien importante. Nosotros les damos una tabla para que sean más objetivos y ustedes vayan ahí incrementando los puntos que se vayan presentando y cómo van a responder a ellos. Y eso agiliza muchísimo la toma de decisiones y también la objetividad. Entonces, en resumen, tendremos un mecanismo con el cual vamos a dar la oportunidad de recibir este tipo de información, de situaciones, para que sean investigadas, tengamos todo un proceso de investigación y tengamos una conclusión sobre ellas con una comisión de honor y justicia. Nosotros decimos que hay dos aspectos. Hay un comité de ética que debe de estar dentro de la organización y este comité de ética va a ser preventivo. Es muy importante tener aspectos preventivos. ¿Qué quiere decir? Que tampoco la idea es que esta línea de denuncia esté saturada, ¿no? De casos, no es la idea. La idea es prevenir que no suceda, pero cuando suceda, tengamos las herramientas necesarias para poder avisar, para poder comunicarlo y para poder reaccionar ante esas circunstancias. Esa es la idea, pero no que esté saturada nuestra línea. Entonces, tenemos que ser preventivos y para eso está el comité de ética. El comité de ética tiene que encargarse de que existe y que esté actualizado nuestro código de ética y conducta, que esté fomentando valores dentro de la organización, de que contemos con esta línea de denuncia, de que tengamos este proceso de atención, que tengamos promotores de valores dentro de la propia organización. Entonces, todo un sistema de prevención. Cuando suceden ya las cosas, bueno, ahí sí ya entra un proceso de atención a esos casos, esas situaciones, y entonces ya vendrá una comisión de honor y justicia que estará conformado por 4 personas, mínimo 5, cuando mucho. O sea, no es un grupo grande, es un grupo de directores, director general, director el legal, el director de recursos humanos, donde ahí estarán tomando la decisión de las sanciones o incluso también de las recompensas, sobre todo si son mejoras o innovación. Entonces, bien importante este aspecto preventivo y ya de acción. Ahora, nosotros lo hemos dividido de esta forma. ¿Cómo es que puedes tú levantar una denuncia? La denuncia nosotros la dividimos en procesos, personas, ética y corrupción. Fíjense, y esto viene por un libro que leímos que se llama Administración por Valores de Ken Blanchard, donde es una historia, es una novela, es un caso dentro de una empresa y ahí nos platican que este autor dice que dentro de una empresa hay dos tipos de problemas, de personas y de procesos. Y así es como resuelve él el caso. Eh, y nosotros dijimos, sí, cierto, o sea, son dos de personas y ahí centramos todo lo que es la NOM 035, el acoso laboral, el que no me cae bien, la química, el maltrato, todos estos aspectos tienen que ver con personas y los vemos desde esta óptica. Pero todo lo que tiene que ver con procesos, riesgos, no se están haciendo las políticas, está poniendo en situación, está afectando el medio ambiente, está impactando. Eso tiene que ver con la parte operativa de procesos. Y nosotros le agregamos, oye, y la ética y la corrupción en cuanto a fraudes, en cuanto a la violación del código de ética, en cuanto a conflictos de interés, en cuanto a todos esos aspectos que no son correctos de soborno. Entonces, lo hemos dividido en estos aspectos. ¿Qué nos sirve o qué nos puede ayudar el que tengamos esta segmentación? Que es muy fácil, por ejemplo, al quien está gestionando esto, que decir, oye, este caso, mira, tiene que ver con violación de políticas, pues lo atiende o se lo mando a investigar a operaciones. Hoy esto tiene que ver con maltrato, con esto. ¿Quién lo tiene que ver?
recursos humanos o capital humano, y porque tiene que ver con personas. Oye, esto es un fraude, esto lo tiene que ver legal o auditoría interna. Entonces, nos ayuda muy fácil a saber quién lo tiene que investigar, quién lo tiene que atender. Bueno, además de estos tres tipos de estructuras, también tenemos lo que es mejora e innovación, que ahí invita a que nos digas en qué podemos mejorar, pero dentro de tu propia organización. Como les decía yo, esto tiene que ver con la ISO 37000, ¿ok? Con la ISO 37002. Y esta es la 37002, donde nos dice, primero tienes que planear. Eso quiere decir, tienes que, aparte de tener tu contexto muy claro de tu organización, que todas las ISO lo tienen, ¿no? O sea, tu tamaño de organización, dónde estás, quiénes son tus clientes, tu alcance, todo, tu industria, todo eso que es tu contexto. En base a eso también tienes que empezar a analizar los riesgos en cuanto a personas, los riesgos en cuanto a procesos y los riesgos en cuanto a ética y corrupción. Y obviamente en los aspectos también de la sostenibilidad, obviamente sociales, ambientales y de económicos y de gobernanza. Obviamente también en derechos humanos. Entonces, ¿qué riesgos yo podría tener en función de eso? ¿Y qué riesgos podría tener al no tener una línea o al tener una línea o qué tipo de línea? Porque incluso la 37002, tú puedes tener un correo electrónico, pero un correo electrónico, ¿cómo le garantizas el anonimato? Porque al de sistema le dices, oye, chécame de quién es ese correo electrónico o haz un seguimiento y posiblemente pueda localizar quién es. Si tienes un buzón, pues asegúrate de que no esté afuera de la puerta del director general o que no esté en unas cámaras viendo. Fíjense que eso te auditan en todo lo que es meta y demás. Te van a auditar que si tienes un buzón físico, no esté colocado en una zona donde te puedan estar viendo. Tiene que ser una parte donde la persona que va a meter una denuncia, pues esté cómoda y sepa que es anónima. Pero ahí ya no le puedes responder. Ahí ya te mandó y ya no, y si es anónima, pues ya no le puedes decir, oye, la atendimos, esta fue la conclusión, así quedó, o sea, ya no sabe nada esa persona. Entonces, por eso a veces también es bueno tener este tipo de mecanismos donde ya podemos tener una comunicación constante, permanente, como lo van a ver ahorita que les vamos a mostrar. Bueno, eh, esto se va a basar en tres principios que debe de tener un sistema de integridad. Uno es generar confianza, y esto lo vamos a ver. Otro es ser imparcial y otro es tener protección. Protección al denunciante y no solo al denunciante, sino a todos los que están interviniendo. Eh, Ahora, viene el hacer. El hacer se divide en cuatro aspectos. La recepción, la evaluación, el tratamiento y la conclusión. Estos aspectos son los que vamos a ver rápidamente. Luego ya viene el seguimiento, las auditorías que te pueden hacer de tu sistema, cómo está, y obviamente esto que todas las ISOs lo tienen, la mejora continua. ¿Cómo tienes un proceso de mejora continua? Que además de la auditoría puedas generar esta mejora. Entonces, veamos estos principios que nos estaban hablando. Confianza. Esto tiene que ver con la seguridad que le das al denunciante, o sea, que sepa que va a ser gestionada de manera correcta, adecuada, que se va a hacer un tratamiento, que vamos a llegar a una conclusión, que realmente se va a tomar en cuenta. Entonces, esa es la confianza, o sea, que ya te la di y estoy seguro de que sí la van a tomar en cuenta. Que va a llevar todo ese proceso, demostrar con solidez cómo se gestiona y cómo es que llega incluso a una conclusión. Por eso es importante tener esta comunicación con la persona que te informa, que te da esa oportunidad de ser mejor o de darte cuenta de que algo está pasando en tu empresa. Imparcialidad es el segundo principio. Fíjense, aquí es ausencia de interés o ánimo en beneficiar o perjudicar a alguna de las personas implicadas en la denuncia de irregularidades. Aquí se le llama, en la norma, se le llama denuncia de irregularidades. También esos términos es importante que los vayamos tomando y se debe de ser neutro y objetivo.
Ojo, entonces llega y, híjole, muchas veces la cultura o el conocer a la persona puede implicar estos aspectos, pero por eso el perfil de los investigadores, el perfil de las personas que van a estar involucradas en este sistema de integridad tienen que ser imparciales, tienen que ser justos, tienen que tener ética, tienen que ser personas que sean entrenadas eh, para llevar esto. Y tercero, y muy importante, la protección. Supone resguardar de un daño o peligro tanto del informante como de todos los actores implicados en la denuncia de irregularidades, ya que merecen todos esta protección. O sea, incluso el denunciado requiere protección. ¿Por qué? Porque también la norma te dice que puede haber denuncias fraudulentas. ¿Qué quiere decir? Que son con dolo para hacer algún mal o no tienen toda la información y tenían otra visión de punto de vista de quien lo está haciendo, pero no tiene toda la información o el concepto y en realidad pues no está mal lo que estaba haciendo la persona denunciada. Y por lo mismo también esa persona tiene que ser protegida. Pero no solo eso, sino de repente hay otros actores involucrados o entrevistados, también deben de ser protegidos en ese sentido. Entonces, aquí normalmente hay una política de protección al denunciante y fíjense qué curioso que esta política ha hecho que en España ya es por ley, por esta política de protección al denunciante, que todas las empresas de 50 empleados para arriba tienen que contar con una línea de denuncia anónima y su política de protección al denunciante por esta ley que tienen allá. Entonces, bueno, pues esto ha orillado a todos estos aspectos. Bueno, esos tres principios. Y luego, lo que les decía, el proceso, la recepción. Es muy importante identificar, implementar, comunicar para la utilización de ella. Si no, de repente vemos que no nos llega nada, qué tipo de canales, cómo las vamos a recibir. Nosotros el teléfono no lo vemos tanto, o sea, con la experiencia, encarece mucho el servicio, casi hay muy pocas con llamadas, ya todos tienen teléfono. A nosotros lo que mejor nos ha resultado es el teléfono y la computadora, porque ya todo el mundo tiene, y la verdad la gente se siente mucho más cómoda con ello. Tienen que ser visibles, tienen que estar comunicados. Luego hay que evaluarlas, hay que ver cuáles tienen el sustento. Nos pueden llegar denuncias que ni siquiera son de nuestro tema o que no tienen que ver con la línea. Tenemos que canalizarlas y avisarle a la persona que nos la hizo, oye, este no es para este tipo de circunstancias, pero la hemos canalizado al área correspondiente que es tal. Entonces, ponerse en contacto con ella. Entonces, ya ahí la deshaces de inmediato, no tiene que llegar a una comisión de honor y justicia esa. Entonces, tienes que ir viendo esto y también tienes que ir evaluando los riesgos de cómo puede ser afectada la persona que está siendo denunciada, la persona que denunció. Tienes que aquí a ver los riesgos, pero también los riesgos de la propia denuncia. Esto puede impactar fuertemente en un accidente, esto puede impactar en una cuestión de reputación de la organización, porque es un director el que está involucrado. Sí me explico, o sea, tienes que evaluar los riesgos de las denuncias que te están mandando. Y luego viene el tratamiento. El tratamiento es ya a quién se la vamos a mandar a investigar, que quien lo va a investigar cuide la protección del denunciante, que haga los pasos correctos, que tengan evidencia. Es bien importante recopilar evidencia, porque la evidencia es la que nos va a poder llevar a tener una conclusión. Si no tenemos evidencia, vamos a quedar muy cojos. Tenemos que tener entrevistas, esas minutas las vamos a tener que subir, tenemos que tener a lo mejor fotografías, si se hace una auditoría, pues tener ese, o se hace un arqueo, bueno, pues tener ese arqueo como documento soporte. O sea, tenemos que tener evidencias de ello, obviamente dependiendo del tipo de denuncia. Y finalmente, entonces sí, concluir y tomar una decisión, tratar de ser lo más justos e imparciales. Como les decía, nosotros tenemos esta tabla que nos va a dar esta objetividad en la cual, y también comunicárselo
si es que tenemos los medios, porque si fuera en un buzón, pues ya no lo pudimos hacer, pero sí comunicarlo a quien nos dio la información, que sepa si fue o no fue, y ahorita vamos a ver cómo es que lo podemos hacer. Y la mejora continua es incluso un aspecto de ISO que nos da, todas las ISO nos dice, la organización debe considerar la mejora continua como un propósito ineludible que debe estar presente en todos sus procesos y procedimientos. Por eso aplica para todas las ISOs. La mejora continua en ISO se produce como resultado del desempeño que realice la organización con su sistema de gestión integral. Entonces, la mejora continua, nosotros les recomendamos estos 4 aspectos. 1, impulsarla como parte de la cultura de la empresa. Debe de ser algo que ya debe de ser parte del ADN de la organización. Oye, tenemos que impulsar la mejora, pero tenemos que tener también mecanismos para ello, no nada más decirlo como retórica, sino tener acciones específicas que apoyen y contribuyen a que podamos recibir estas mejoras. 2, involucrar a todos en la generación de propuestas hacia los diferentes grupos de interés. Y ustedes van a determinar hacia dónde y cómo lo van a hacer. Ahorita les explico y ahorita lo van a ver. También tener nuestros procesos robustos, documentados e implantados, porque eso también, si vamos a hacer mejoras, acuérdense, tenemos que tener indicadores y tenemos que tener la receta de nuestros documentos. Entonces, cuando tengamos todo documentado, ahí es donde podemos ya ir estableciendo esas mejoras. Y procurar que todas las decisiones se tomen con evidencia y análisis, que se haga esta evaluación. Y ahora viene otra cosa que se llama innovación, la innovación empresarial. Y la innovación consiste en crear nuevas cosas. Esto ya es invitar a que empieces a imaginar formas diferentes de hacer nuevos productos, nuevos servicios, nuevos procesos o cambio de procesos o acortar los procesos. Esto ya es aspecto de innovación, pero para ello también tenemos que tener a lo mejor espacios para la innovación, talleres de innovación. Aquí ya tenemos que impulsarlo de otra forma e incluso premios y reconocimientos para los proyectos innovadores que han sido premiados o ganados o que se han puesto en práctica y han resultado con beneficios para la organización que se puede traducir en esta rentabilidad. Y en ese sentido, pues a lo mejor hasta genera una patente donde se comparte con quien dio esta innovación. Yo recuerdo en IBM, cuando visité la planta en Guadalajara, pues ahí tenían una pared con todas las patentes donde se comparte con el trabajador que la impulsó. Eso me pareció súper bien porque están reconociendo esa innovación. Y también, pues, los reconocimientos que es una buena zanahoria para motivar la innovación. Entonces, una cosa es la mejora en tus procesos, en cómo hacemos las cosas, y otra ya invitar a la innovación con espacios creativos para que se pueda dar en ese sentido. Bien, ¿cómo entonces hacemos un buen sistema de integridad? 1, difundirla constantemente es muy importante. No es de una vez, no es nada más con el código de ética y conducta. Capacitar al administrador y a los investigadores, a los que forman parte, porque de repente ya ponemos la línea, pero no capacitamos en el proceso de investigación, cómo tienen que utilizarla. Instruir a los usuarios para cómo levantar una denuncia, que tengan confianza, que hagan pruebas para que lo puedan utilizar de la mejor manera. Algo bien importante es atenderlas rápido, que sea de una semana, de 15 días, un mes, y las muy fuertes que incluso se pueden mandar investigar fuera, o sea, no necesariamente tienen que ser internas, también sí se pueden mandar investigar fuera, no todas, pero tendrán que ser algunas que el caso lo amerite, se puede hacer de esa manera, pero tienen que ser, tener tus plazos en tu propio proceso y desplegar los documentos normativos, o sea, tu código de ética y conducta, tu política anticorrupción, tu política de calidad de vida o de derechos humanos, la NOM 035, colocarlas ahí para que puedan consultarlas y ver dónde se está violando y puedan sustentar mejor su denuncia. Realizar talleres, cursos, como uno que tenemos que también se llama dilemas éticos, donde van a ser preventivos y van a fomentar estos aspectos.
Y Bien. bueno, finalmente lo que le sugerimos es tener una política, un sistema de anticorrupción, una política donde tengan su manual de organización bien estructurado, un código de ética y conducta actualizado, donde tengan sus grupos de interés y estos compromisos, que tengan un sistema de control y auditoría de todo su sistema, que tengan este sistema de denuncia que es una parte, es una herramienta complementaria, un sistema de entrenamiento preventivo y también para las personas que van a manejar este sistema, una política de recursos humanos donde, aquí donde dicen, si no quieres ladrones, no los contrates, tienes que tener un buen sistema de reclutamiento y selección, de motivación, de desarrollo dentro de la empresa, y un mecanismo de transparencia donde se dé a conocer la información relevante a tiempo y oportuna.